Si tienes una Biblia, te invito a abrirla conmigo en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Si no sabes dónde está eso, ve a Apocalipsis y empieza a pasar hacia atrás unos cuantos libros y vas a encontrar Primera de Pedro. Si eres nuevo con nosotros, estamos estudiando verso por versículo este libro. Vamos a leer esta mañana el capítulo 2, comenzando en el versículo 4. Dice, y viniendo a él, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Y aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, decimos con el salmista, tu promesa ha sido probada y por tanto tu siervo la ama. Estamos tan agradecidos por tu palabra. Amamos tu palabra. ¿A dónde podemos ir si tú tienes palabras de vida eterna? Oh, fortalece cada corazón débil por tu palabra. Necesitamos el pan. No vivimos solo de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Que podamos probar hoy que el Señor Jesús es bueno. Y en su nombre oramos. Amén. No sé si alguna vez has jugado ese juego de asociación de palabras. O sea, cuando alguien dice una palabra y alguien le está supuesto a decir honestamente la primera idea que se le viene a la mente y tienes que decirlo inmediatamente. Entonces alguien dice carro, por ejemplo, y tú tienes que decir lo primero que te viene a la mente. Puede ser un carro que quieras o el carro que tus padres tienen o algo así. Bueno, yo le voy a dar algunas palabras y ustedes va a jugar conmigo, ¿ok? Los Yankees. A lo mejor es béisbol o Babe Ruth o los del norte. Okay. ¿Qué acerca de Miguel Ángel? Algunos piensan de las tortugas ninja, arquitecto, Benjamín. Algunos piensan Franklin. Algunos piensan dólares, dinero, una peluca. ¿Qué tal de esta? Tigre. Algunos dicen King, como ese documental que está en Netflix. ¿Qué acerca de esto? Algo un poco más serio y de nuestra idea. Templo. Alguien pudiera decir Jerusalén o Salomón o granito, piedras. ¿Qué acerca de eso? Sacerdocio. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas de un sacerdote? A lo mejor piensas de religión o sacrificios. ¿Qué acerca de piedras? ¿Alguna vez piensas de los picapiedras? O algo así, ¿no? Bueno, antes del nuevo pacto, sería muy raro para que alguien respondiera con la palabra templo diciendo el pueblo de Dios, o a la palabra sacerdote decir los creyentes, o piedras a decir una persona. Nosotros somos como piedras vivas, ¿no? Pero Pedro usa estas imágenes del Antiguo Testamento y instituciones y las aplica a creyentes del Señor Jesús.
usa los mismos honores y los mismos títulos que pertenecían a Israel para referirse a la iglesia. Este texto es acerca de la identidad de Jesús y de la identidad de su pueblo. Y es muy importante que veamos cómo nuestra identidad está atada a la identidad de Jesús. Es una de las cosas más alentadoras y uno de los pasajes más alentadores del Nuevo Testamento acerca de la identidad del pueblo de Dios. Esta es la pregunta hoy. La pregunta es de identidad. Algunos basan su identidad en su imagen o su cultura o un número de cosas. Pero nuestra identidad está arraigada y definida por nuestra relación con Jesucristo. Y nuestra identidad es comunal. Aquí lo vemos en este texto. No es individualista. Y esta identidad también es misional. Nuestra identidad como el pueblo de Dios viene con una misión inherente para declarar las alabanzas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces quiero que veamos este texto con 3 preguntas. Esas son preguntas importantes y que todos deben responder. La primera pregunta, ¿quién es Jesús? La segunda pregunta, ¿quiénes somos nosotros? La tercera pregunta, ¿cuál es nuestro propósito? Si tú no eres un cristiano, este es un buen pasaje para ti pensar, porque esto representa una imagen hermosa de Jesús y nos dice que debemos hacer algo con esto. Hay una gran división en la historia respecto a la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Algunos lo rechazan, lo desechan como alguna piedra. Algunos se tropiezan, dice el texto. Pero otros reciben a Jesús como algo glorioso y valioso. No lo encuentran ofensivo, lo encuentran atractivo. Reciben la imagen del Padre de Jesús. Entonces, el texto dice, y viniendo a Él, y vemos la conexión con el verso 3, que dice, y si habéis probado la benignidad del Señor, y viniendo a Él, si has venido a ese Señor Jesús, al que has probado, como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Aquí está esta idea de venir a Jesús, que es una manera de hablar de la conversión. Eso es lo que hemos hecho. Si somos cristianos, hemos venido a Él. Y venimos a Él porque Él nos ha invitado a venir a Él. Él dice, vengan a mí, todos que están cansados, y yo les daré descanso. Hacerse cristiano es acerca de venir a Jesús. Y Pedro dice que si tú quieres llegar a Dios, no vas a Jerusalén, no vas al templo, vas a Jesús. Al venir a Él, que es esta piedra viva. Y aquí está esta expresión extraña, porque sabemos que una piedra no tiene vida, pero Cristo es una piedra viva, y a Pedro le gusta esta palabra de viva. Pedro ha hablado de una esperanza viva, ha hablado de la palabra de Dios que es viviente, que tiene vida, y ahora dice que Cristo es la piedra viva. Él es la piedra viva porque está vivo. Resucitó de los muertos, está reinando. Esto es importante para nosotros, que ahora estamos adorando a un Cristo que tiene vida. Escucha lo que dice John Stott, que habla de la relevancia de creer en un Cristo que vive. Dice, aquel que predicamos no es un Cristo en un vacuum o en un vacío. Ni siquiera es el Cristo de la historia antigua, no. El Cristo contemporáneo que una vez vivió y murió y ahora satisface las necesidades del ser humano en toda su variedad. Él es el Cristo vivo, ahora es la piedra viva. Y la manera como nosotros tenemos vida es estando unidos a este Cristo vivo. Y al estar unidos a Cristo, somos piedras vivas, estamos vivos. Eso es importante entender, porque tú puedes ir a la iglesia y no tener vida. La manera como tú vienes a la vida no es ir a la iglesia, sino estar unido a Jesucristo, la piedra angular, la piedra viva. Entonces tú recibes vida y te unes a las otras piedras vivas en ese nacimiento y en esa regeneración de la cual Pedro ya ha hablado. Pero este Salvador también es rechazado, dice rechazada por los hombres, dice el texto. Jesús conoce el rechazo y conoce la tristeza. Pero aunque algunos rechazan a Cristo, Pedro dice que Él es escogido y preciosa delante de Dios.
El Padre se deleita en su Hijo. ¿Recuerdas en el bautismo? Cuando el Señor Jesús sale de las aguas y el Padre dice, ese es mi Hijo en el que estoy complacido. Y nosotros también somos llamados a valorar a Cristo sobre todas las cosas. La compañía Ford de carros decía hace unos años en una propaganda, cuanto más nos miras, mejor nos vemos. Y también nosotros, cuanto más miramos a Jesús, mejor se ve. Piedras vivas es lo que somos, dice en el verso 5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Esto es asombroso, que tenemos vida porque estamos en Él, y la iglesia es una comunidad vibrante. Y mientras más y más gente se convierte, se unen a este edificio. Cada vez que alguien cree, es como si una piedra más se añadiera a la casa. Como esta imagen hermosa que vimos en Efesios más temprano. Y luego Pedro cambia la metáfora de un templo a aquellos que sirven en el templo, a saber, los sacerdotes, cuando dice que nosotros somos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quizás esto es un nuevo concepto para ti. Esto es algo bastante grande en la Reforma Protestante, cuando Lutero vio los abusos del sacerdocio. Y él dice, todos los cristianos son sacerdotes. No significa que necesitas un collar, un clérigo, o algo clerical o alguna bata, no. Algunos cristianos vienen de alguna tradición, y tenemos esa idea. Cuando yo vivía en New Orleans, los muchachos no tenían ningún concepto de un pastor, como un pastor bautista. Ellos creían que yo era un sacerdote. Entonces recuerdo que en el equipo de béisbol me molesté y le grité, y uno de los muchachos me dijo, wow, yo nunca he visto un sacerdote hablar así. Todos nosotros tenemos un ministerio. Todos nosotros somos ministros. No necesitas ir a un seminario o tener una bata, no. Necesitas estar unido a Jesucristo para ser un sacerdote. ¿Y qué hacemos como sacerdotes? Bueno, Pedro no lo especifica, pero podemos decir que cualquier cosa que agrade a Dios. Esa es la meta del sacerdote. El sacerdote, recuerda Romanos 12, que nosotros nos ofrecemos a nosotros mismos como santos para placer a Dios. Todo lo que hacemos en la vida cristiana que trae gloria a Dios. Hebreos 13, por ejemplo, también dice que ofrecemos el sacrificio de alabanza, el fruto de los labios que le dan gloria, dice Hebreos. Y hacemos bien. Somos generosos. Ser un sacerdote involucra de alguna manera ser un mediador, no como Jesucristo es un mediador, pero más adelante cuando habla de proclamar las excelencias de Dios, llevamos a Dios a la gente a través del evangelismo, y en la oración llevamos a la gente a Dios, y hacemos esto como sacerdotes. El ministerio de oración, evangelismo, ese tipo de cosas que Pedro habla en 1 Pedro 4, ofrecer servicio hospitalario para la gloria de Dios, a servir a la gente que está sufriendo. Servimos como sacerdotes de Dios cuando nos entregamos a nosotros mismos en la obra de la justicia y de la misericordia para honrar todos aquellos que han sido hechos a la imagen de Dios. Estamos siendo como un aroma placentero a Dios. Cuando traemos gloria a Dios haciendo paz, reflejamos su carácter. Entonces dice que somos sacerdotes, y dice que todo esto es posible. Nuestro trabajo es aceptable por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, aquel que se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto, el sacrificio expiatorio. Él, Jesucristo, nos ha dado esta posición, y ahora toda nuestra vida es una oportunidad para adorar.
Ahora, esto es muy importante en el contexto de Pedro porque ellos están esparcidos, han sido exiliados de Roma y están a través de todo lo que es hoy en día Turquía. Y Pedro está diciendo, aún así puedes adorar a Dios, aún puedes orar, aún puedes hacer ministerio, puedes por quien eres en Jesucristo, este sacerdocio santo. Ahora, versos 6 a 8, Pedro habla de varias citas del Antiguo Testamento para describir como Cristo es único. Y hay varias cosas aquí que definen cómo Cristo es visto de acuerdo a si alguien acepta quién Cristo es o lo rechaza. Por ejemplo, el primer texto que cita es de Isaías 28, cuando dice, y aquí pongo en Sion una piedra escogida, una piedra preciosa, piedra angular. Ahora, en Isaías 28 y en ese contexto, el texto es acerca de juicio en Efraín por su desobediencia y su incredulidad, pero también es acerca de aquellos que confían en el Señor van a escapar el juicio. Isaías está animando a Israel para no confiar en las alianzas extranjeras como Egipto. No confiamos en la fuerza del hombre, sino que confiamos en el Señor. Y Él los está animando a confiar en el Señor solamente. Y aquí Pedro está diciéndole algo similar a su audiencia. Dice que confíen en Jesucristo y van a escapar el juicio. Confíen en Él. Él es, como dice la frase, dice precioso. Es importante que el pueblo aquí estaba siendo marginalizado y avergonzado. Y Pedro les dice, en última instancia van a ser honrados. Pedro usa esta imagen aquí de la piedra angular. Ahora, es difícil para nosotros que no crecimos en una tierra donde todo es construido con piedra, ¿no? Es algo diferente del resto del mundo donde nosotros estamos. Pero si tú has viajado a Israel o a Turquía o a alguno de esos otros países o sitios donde hay esas ruinas antiguas construidas sobre piedra, y la audiencia que está oyendo a Pedro sabía la importancia de una piedra angular, la piedra más fuerte, la piedra más importante, la ponías en el fondo, en el fundamento, y sobre esa piedra vas a construir. Y ese es el punto. Construye tu vida sobre Cristo. Él es la piedra angular. La iglesia está construida en Cristo. Él es la piedra angular. Algunos prefieren construir su vida en el dinero o en su fama o en su trabajo, pero solo Cristo puede llevar la carga. Nosotros basamos todo en Jesucristo y Él le da a nuestra vida un lo pone en línea. Y si tú le entregas a Cristo tu vida, tú puedes entender quién tú eres. Y cuando tú entiendes quién tú eres, entiendes quién tu comunidad es. Y cuando entiendes quién es tu comunidad, entiendes tu propósito. Sí, pero todo empieza con quién es Cristo. Esta es una metáfora muy hermosa. Él es la piedra angular. Construimos todo sobre Él y Él le da a todo sentido y lo forma todo en nuestra vida. Él es la piedra angular. Verso 7. Se le da honor a aquellos que creen. Pero para aquellos que no creen, dice, para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Ahora aquí Pedro cita del Salmo 118, uno de los salmos Halel, uno de los salmos que se habían escrito para citar cuando los peregrinos subían a Jerusalén. Y aquí él lo cita, y en su contexto original, esos constructores que estaban rechazando esta piedra angular eran las naciones que estaban alrededor de Israel. Y en el contexto apunta a David, el ungido. Pero ahora los escritores del Nuevo Testamento citan este verso y lo usan de una manera interesante, como Pedro en capítulo 4 también. Los constructores que están rechazando a Cristo no son naciones extranjeras, son los líderes de Israel mismo que han rechazado a Cristo. Entonces el punto es este.
Cristo es la piedra angular, pero muchos lo rechazan. Es como agarrar una piedra que pensamos que es hermosa y valiosa y simplemente la tiran. Y ves esto con todos los tipos de entendimientos de quién Cristo es. Por ejemplo, hay gente que dice, me encanta lo que Cristo dice de los pobres o de los niños, pero no creo que resucitó de los muertos, por ejemplo. Algunos lo ven como simplemente un maestro Galileo o un maestro radical. Y hay tantos entendimientos de quién es Cristo. Está el Cristo de la cultura pop, donde lo vemos en las camisetas de Jesús es mi pana o mi carnal, o lo vemos en Los Simpsons, o en las diferentes películas, o en las canciones, Jesus Take the Wheel, y las canciones románticas que mencionan a Jesús. John Lennon, el cantante de los Beatles, dijo de su banda, de los Beatles, que ellos eran más populares que Jesús. O el Jesús de los cultos, que dicen que Jesús era un buen hombre, pero no era Dios. En algunas religiones Jesús es simplemente un profeta o alguien iluminado como Buda. Luego tenemos el Jesús de los escépticos. Algunos dicen que Jesús era un maestro ingenioso, o que fue un filósofo, o que fue un sanador, o que fue un profeta apocalíptico. Y hay tantas entendimientos erróneos de Cristo. Y aquí está el punto. Si tú no entiendes quién es Cristo realmente, eso impacta todo. Y muchos, dice Pedro, lo han rechazado. Y entonces trae otro texto. Esta es de Isaías 8. Dice, la piedra angular, dice, se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Muchos son escandalizados y ofendidos por quién es Jesucristo. Ahora, en Isaías 8, hace unas semanas, en Navidad, hablamos de este texto. Israel y Judá se llama a confiar en el Señor. Asiria viene y el remanente de los creyentes se les dice a seguir creyendo en el Señor. De hecho, es un texto fascinante porque Pedro cita Isaías 8 otra vez en 1 Pedro 3. Déjame ir a Isaías capítulo 8 y el verso 11 de Isaías 8. El verso 8 de 11 de Isaías 8 dice, pues así me habló el Señor con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo, diciendo, no digáis es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. A tanta gente que hoy creen en conspiraciones, ¿no? Y él está diciendo, no crean en eso, crean en la Biblia. Dice, no teman lo que ellos temen. ¿Cuánta gente hoy vive en temor? Pero, verso 13 de Isaías 8 dice, al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Eso es lo que Pedro dice en capítulo 3. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Entonces, él está pasando aquí por este texto, hablando de cómo el pueblo de Dios debe confiar en el Señor. En vez de rechazar el Señor, en vez de seguir el camino del mundo y del pueblo de Israel en general. Y entonces, de los líderes de Israel. Y aquí enfatiza la soberanía de Dios. Dice, aunque algunos lo han rechazado, eso no sorprende a Dios. Dice, ellos tropiezan porque desobedientes a la palabra y para ello estaban destinados. Esto es uno de estos textos donde vemos la afirmación de tanto la responsabilidad de la humanidad y la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas. Se nos dice en este texto ya que debemos confiar, debemos creer, somos responsables por nuestra incredulidad. Pero aquí Pedro le quiere recordar a los oyentes de esta carta que Dios está a cargo, que Dios es soberano. Y creo que Pedro tiene una palabra fuerte aquí de la soberanía y lo hace en la próxima frase también, cuando dice linaje escogido. ¿Para qué? Para resaltar que este grupo, para resaltar y darles el entendimiento correcto de Dios a la persona. En tiempos de incertidumbre, en tiempos de miedo, es necesario que el pueblo de Dios medite en la soberanía de Dios. En capítulo 4 de Hechos, Pedro cita el Salmo 118 al estar predicando, y después de predicar
dice que no hay salvación en nadie más, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Entonces todo depende en Cristo, la piedra angular, la piedra angular. Entonces la pregunta es, amigos, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Puedes confiar en Él? Si confías en Él, no vas a ser avergonzado. O lo vas a rechazar. Y entonces vas a ser avergonzado. Estaba leyendo una biografía de John Stott, un pastor de Inglaterra, uno de mis héroes de la fe y del ministerio. Y él estaba hablando de su propia conversión. Él tenía 16 años en un campamento de jóvenes y un muchacho llamado E.G. Nash estaba hablando en el campamento donde John estaba ahí presente. Y John dice, él no tenía nada para ver, me hace reír, ¿no? Simplemente no tenía ningún asombro y no era un embajador de del cristianismo muscular. Pero aún así, al hablar, yo fui sacudido. Hablando de Pilato, dice, ¿qué debo hacer con Cristo, a quien llaman el Mesías? Haciéndolo claro que la neutralidad no era una opción. En una manera, esto dice, no puedo expresar que simplemente fui sacudido por eso, porque era un concepto totalmente extraño a mí, que alguien debía tomar una decisión con respecto a Jesús. Y después dice, yo solía pensar que porque Cristo había muerto en la cruz, por alguna transacción mecánica, el mundo entero había sido hecho justo delante de Dios. Me recuerdo cuando me sentí indigno, cuando se me fue sugerido que yo debía recibir a Jesucristo para mi propia salvación. Le doy gracias a Dios que un día abrió mis ojos para reconocer que necesitaba un Salvador, más aún que reconocer que Jesucristo era un Salvador. Debía reconocer que Cristo era mi Salvador. Amigos, ¿has hecho esto? ¿Has confiado en Jesucristo como tu Salvador? La piedra viva, la piedra angular. Si lo has hecho, tienes vida. Si lo has hecho, no vas a ser avergonzado. Ahora tienes una identidad comunal, que es la próxima pregunta. ¿Quiénes somos nosotros? El enfoque de Pedro no es una identidad individual, sino una identidad corporal. Se nos dice que somos un sacerdocio real, y ahora se nos añade 5 verdades de quiénes somos como el pueblo de Dios. Primero, somos diferentes. Eso es importante tener en la mente. Dice, primero, pero vosotros sois linaje escogido. Este linaje es compuesto de todas las personas, de todas las etnias que han creído en Jesucristo. Somos un linaje espiritual escogido en Cristo. Esto no significa una raza, una etnia, que no importan las etnias o las razas, sino que significa que estamos unidos por algo más grande. Vemos a Cristo como hermoso, como glorioso. Confiamos en Jesucristo y hemos sido escogidos para ser parte de este pueblo. No por nada bueno en nosotros, sino por la misericordia de Dios. Más aún, eres un real sacerdocio. Somos reales porque pertenecemos al Rey. Somos realeza. Y somos un sacerdocio que ofrecemos sacrificios a Dios. Apocalipsis capítulo 1 nos recuerda de esto, que hay un aspecto que ya es, pero que todavía no es, de nuestro ministerio sacerdotal. Le damos adoración a Dios en nuestra vida como sacerdotes, pero también lo vamos a hacer en el futuro. Esto es, somos una nación santa. Esto no significa que es algo político, no, sino que somos santos porque pertenecemos a Cristo. Y ahora estamos poniendo en práctica poniendo en práctica la santidad que ya poseemos en nuestra identidad como santos. Somos un pueblo adquirido, que Dios nos ha adquirido, somos suyos. Es fascinante ver lo que alguien puede pagar por una posesión de alguien famoso. Por ejemplo,
El cepillo dental de Napoleón fue vendido supuestamente por $21,000. El carro de Hitler fue vendido por $150,000. Los clubes de los palos de golf de un presidente de Estados Unidos, John Kennedy, fueron vendidos por $700,000. Piensa en esto, que pertenecemos a Dios. Qué increíble dignidad esto nos da. Somos de Dios. Él es nuestro dueño. Él pagó por nosotros un precio sumamente alto, la sangre de su Hijo. Y somos, verso 10, un pueblo que hemos recibido misericordia. Pedro dice que no éramos un pueblo, pero ahora somos pueblo. No habíamos recibido misericordia, pero ahora hemos recibido misericordia. Aquí ata la historia de Oseas y Gomer a la iglesia. Es increíble cuánto Pedro añade del Antiguo Testamento a la iglesia aquí. Recuerda la historia de Oseas representando a Dios y Gomer representando a Israel. Y los hijos de Oseas con Gomer representaban alguna enseñanza que le estaba dando a Dios. Por ejemplo, el primer hijo representaba juicio, el segundo era no misericordia, el tercero era no mi pueblo. Pero Dios transforma los nombres y las enseñanzas de estos nombres y convierte a este pueblo que era no pueblo en mi pueblo, y en los que no tienen misericordia en los que han recibido misericordia. Esto es una imagen de gracia. Como no creyentes no habíamos recibido misericordia, no habíamos recibido gracia, pero en Jesucristo todo ha cambiado. Somos el pueblo de Dios. Tenemos misericordia porque hemos recibido misericordia. Cuando eres desanimado, amigo mío, te animo a que vengas a estos títulos aquí en este texto. Esta es tu identidad: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para la posesión de Dios, recipientes de misericordia. Yo no soy mi cuenta de banco. Yo no soy mis dones. Yo no soy mi vocación. Yo no soy mi trabajo. Yo no soy lo que la gente piensa de mí. Yo soy lo que Dios dice de mí. Y cuando vivimos esta identidad que Dios nos ha dado. Esto es una imagen hermosa de quien Él nos ha hecho. Tercera pregunta y última: ¿cuál es nuestro propósito? Terminamos en el verso 9. Dice el verso: ¿a fin de qué? ¿Por qué es que Dios nos ha dado esta identidad? Esta identidad que Dios nos ha dado no es solamente comunal, sino que es misional. Inherentemente en nuestra salvación hay una misión. A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes, o como algunas versiones dicen, las alabanzas de aquel que os llamó de las tinieblas. Esto habla de dos cosas: habla de adoración y evangelismo. Que nosotros somos un pueblo que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz para adorar a Dios, para alabarlo por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Y somos un pueblo que debemos proclamar sus virtudes, proclamar sus excelencias, proclamar lo que Él ha hecho a los que no creen. Él nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Una de las razones por la cual no tenemos celo en nuestro evangelismo, en nuestra adoración, es que olvidamos que estábamos en la oscuridad. Hemos sido llamados fuera de la oscuridad y las tinieblas. Y esta metáfora en el primer siglo debe significar mucho más, porque hoy en día tenemos electricidad y luz en toda la casa, toda la noche si queremos. Pero si tú vas a la montaña, al bosque y campas ahí, yo no lo he hecho, algunas personas lo hacen, ¿no? Pero si tú lo haces, es muy oscuro allá afuera y aprecias la luz. Nosotros estábamos en la oscuridad. Esta imagen de ignorancia, de pérdida, y Dios nos ha puesto en su luz admirable. Eso es que significa que vivimos una nueva vida, tenemos nuevos deseos, nuevo amor, estamos en la luz.
Entonces vamos a proclamar sus excelencias, sus virtudes. Nos encanta hablar con la gente de las cosas, de las virtudes, de las cosas buenas que probamos, las cosas buenas en los deportes, de los restaurantes, de los programas de televisión que vemos, las cosas buenas del ejercicio que descubrimos. Dios quiere que nosotros hablemos de sus virtudes, de sus excelencias, como dice el salmista, declara sus glorias entre las naciones. Y estoy agradecido que muchos de ustedes lo hacen. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Para hacer esto, debes estar entre algunas personas que no creen. Eso involucra caminar en tu vecindario y conocer nueva gente y visitar nuevas tiendas, visitar nuevos restaurantes, y ir a sitios donde no hay cristianos y hablar con tus compañeros de trabajo, participar en eventos en la ciudad. ¿Y por qué queremos hacer esto? Queremos hacer esto porque queremos que la gente conozca a Cristo. Queremos que ellos crean y sean añadidos a este grupo de personas, a estas piedras vivas, a este templo. ¿Qué texto es este, no? La identidad de Cristo. La piedra viva, la piedra angular. Entiende quién Él es y cree en Él. Tienes que hacer algo con Él. Confías en Él y tendrás viva. La identidad de la iglesia, piedras vivas, nación santa. Y esta identidad misional para proclamar sus excelencias. En Apocalipsis capítulo 5, como dice Pedro, como dice Juan, perdón, en el versículo 9, dice: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Ahí es donde vamos. Es una identidad que ya es, y es una identidad que todavía no es. Y en tu corazón cristiano, en tus días difíciles, así como el pueblo de Dios en este tiempo que recibió esta carta, volvemos a nuestra identidad que fue comprada por la sangre de Cristo. Que tu alma sea animada por las buenas nuevas del Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Cómo revela la obra y la persona de Jesucristo, aquel que está vivo y que reina, aquel que es la piedra angular. Sobre Él construimos nuestras vidas enteras. Él es aquello que es más valioso que toda nuestra vida. Oramos por aquellos que están escuchando esto, que no han creído en ti, Señor. Que ellos puedan tomar una decisión de creer en ti. Oro por los cristianos que están desanimados por cualquier razón hoy. Que tú los animes en su identidad, en lo que tú los has hecho. Tú los has hecho ser parte de este pueblo, un pueblo que van a reinar sobre la tierra. Oro que tú nos des gracia y favor para proclamar tus virtudes a nuestros amigos, nuestros vecinos, aquellos con los cuales interactuamos, donde tú nos pongas, que podamos ser un pueblo misional, declarando las virtudes de nuestro Dios, al hablar de cómo Él nos ha llevado de las tinieblas y nos ha puesto en la luz admirable. Te damos la gloria hoy por traernos a la luz. Ayúdanos a caminar en ella. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén.